Muy buenas noches, bienvenidos a la mesa de Vallevisión. Como todos los martes, hoy tenemos invitado. Pablo Reina está con nosotros, conocido economista, alguien que le entienda a este asunto del que vamos a hablar el día de hoy. Abrimos la toma. Víctor, sí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenido Pablo. Jorge Chávez. Buenas noches, Martín, bienvenido Pablo. Pablo, ya te presenté, gracias. Bienvenido. Bienvenidos. Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la minuta previamente aprobada por la Cámara de Senadores, que reforma 2 leyes y 3 códigos federales para endurecer las sanciones contra quien cometa delitos en materia de defraudación fiscal, contra quien defraude el fisco y expida o venda, compre o adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o falsas emitidas por empresas fantasmas. ¿Ante qué estamos, Pablo? Ante qué estamos. Bueno, hay que recordar que este presupuesto, esta reforma tiene como objetivo incrementar la recaudación en por lo menos 2.5% para el próximo año. Que es 1.6 billones. Exactamente. Y aquí la situación con esto es que desearon no plantear nuevos impuestos e irse a lo que es la base gravable y analizar exactamente de dónde están siendo deficientes, dónde están realmente recaudando, y empezaron a observar ciertos huecos dentro de la misma recaudación que no estaba funcionando en materia de poder ingresar más recursos al gobierno. Hay que recordar que el presupuesto básicamente lo están haciendo austero, no están gastando más de lo que no se tiene. Eso representa una contracción económica para el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero a la vez tiene su ventaja porque no va a haber mayor endeudamiento y tratan de hacer más eficiente la recaudación. Entonces van a tomar por lo menos 5 de los ejes más importantes en donde creen ellos que por ahí van a poder recaudar más, que está correlacionado con las ventas de catálogo, está relacionado con la cuestión de las tecnología, de internet, tecnología, está relacionado con los arrendamientos, con la cuestión de quiebras de las mismas empresas y básicamente las estrategias de los despachos fiscales para poder ahora sí que ver cómo pagar lo menos que se pueda, porque ahora te piden que les presentes cómo hiciste tu estudio, porque ellos también muchas veces no se dan cuenta que cuando sacan una reforma dejan ciertos huecos en donde legalmente tú puedes ampararte y poner una controversia en cuanto a la interpretación de lo que ellos están haciendo, que es básicamente hacia dónde va todo esto. Va a ser materia de juristas al final de cuentas, sí, creo yo, porque escuchando precisamente a un jurisconsulto en una plática que dio al Senado, decía: este día he escuchado que no debe tenérsele espanto a esta ley. Y decía, yo estoy de acuerdo con eso. No hay que tener espanto, hay que tenerle terror. Terror. Y explicaba y fundamentaba en cierta forma los por qué, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una ley, independientemente que busca mayor recaudación. Es persecutoria, es una ley persecutoria, es una ley que está plagada de inconstitucionalidad y de controversias. Inclusive responsivas, o sea, está buscando, ahora sí que si ellos no lograron hacer una reforma fácil, sencilla y que no genere mucha controversia, esos huecos los aprovecha mucha gente legalmente. Entonces, mientras más complicado lo hagan, más difícil es tratar de contribuir de una forma más transparente y más sana. Hay muchas extensiones, hay muchas situaciones de esto sí, esto no. Entonces, muchas veces quieren aplicarlo, pero lo hacen tan complicado que si ahorita, por ejemplo, quisieran aplicar alguna ley en alguno de los temas que vamos a tratar, va a haber muchas controversias si realmente va enfocado esto más que nada a los micropequeños negocios, a lo informal, a lo que nunca ha pagado, si tendrían la capacidad de poder migrar a una plataforma o a un mecanismo de regulación, porque muchos de los que van a tratar de regular son a quienes les compran los productos. Pero, contrario a lo que dices, Pablo, el día de hoy he estado escuchando precisamente en el momento en que estaba la discusión en la Cámara de Senadores, y un senador decía, no se preocupen, vamos sobre los grandes, es decir, vamos sobre las empresas grandes. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay un tope que están fijando de 7.800.000 pesos. Dice,
quien llegue a ese tope es el que se tiene que preocupar por un peso. Por un peso. Entonces, por eso digo yo que es persecutoria, que están en vilo los contadores públicos de las empresas y que las propias empresas, al pasar de un peso de esa cantidad, pues ya los van a se hacen susceptibles a ser aplicada la ley de delincuencia organizada. Y ese es el término que ha despertado mayor inquietud entre los empresarios, ¿no? Organismos como Coparmex, como Concamín se han pronunciado en contra de este tema. Lo que te puedo decir, Víctor, ya antes de entrar a este programa platicamos, Víctor y yo, aquí yo me encontré con algo que es muy interesante. Dice la ley que cuando 3 o más personas se organicen para delinquir en la materia, se les juzgará como miembros de la delincuencia organizada. Sí, nada más que 3 o más. Lo que falta decir ahí, que también viene en la ley de la delincuencia organizada, es que la organización como delincuencia organizada es una organización de hecho, es decir, ilícita, no es de derecho, no está constituida, es una organización de hecho que nace para delinquir. O sea, aquí se organicen para delinquir. Tú y tus socios, tus 2 socios, se van a organizar para delinquir. No, y te voy a decir por qué. Porque legalmente, tú como persona física, como persona moral, tú te constituyes bajo las leyes mexicanas, entonces tú eres lícito. Así es, ningún bandido está de alta en Hacienda. Punto. No, imagínate esta ley en un momento dado va a tener que decir de la forma de tributar de los delincuentes organizados. Pues no, es imposible. Yo creo que no va la ley dirigida a personas como Víctor, como el caso de Pablo, el caso mío. O sea, yo creo que López Obrador ya tiene ubicadas en los estudios que ha hecho de lo que él hablaba de la mafia en el poder, de la delincuencia organizada de cuello blanco. Yo creo que ya tienen ubicado perfectamente quiénes son aquellas personas o aquellas personas físicas o morales que emitían facturas por cantidades estratosféricas y que verdaderamente afectaban al fisco, ¿verdad? Yo no comparto esta parte que dice Víctor de que es persecutoria. ¿Persecutoria para quién? ¿Para el que se porta mal? Si lo que queremos es que la gente se porte bien en la parte fiscal, que es donde muchos probablemente nos hemos esquilmado al Estado al ponernos de acuerdo con el contador de una forma o de otra, como Jacob Polensky, que al final le echa la culpa al contador, pero creo que la ley está diseñada para el tamaño del boquete que hacían fiscal las verdaderas ¿cómo decías? Delincuencia organizada. Por favor, si yo y mi contador y yo nos equivocamos, pues obviamente, y hay un tercero, pues no somos delincuencia organizada, ¿verdad? Y yo creo que la inercia de mi trabajo, de tu trabajo, del trabajo de ustedes, pues va a marcar la pauta de que no somos delincuencia organizada, ¿verdad? Sí, nada más que esta ley, yo mencioné que es persecutoria por lo que hablábamos, que al llegar a determinado punto te van a querer tachar de delincuente organizado. Para empezar, no pueden, o sea, esa es una inconstitucionalidad y es una controversia. ¿Por qué? Porque tú no cabes en la definición que leyó ahorita Martín. Así es. ¿Por qué? Pues porque eres legal y la delincuencia organizada es ilegal. Entonces, primero necesitarían desaparecerte con tu personalidad jurídica para poder estar como delincuente. Entonces, por eso decía Pero maneja el concepto de delincuencia organizada. Sí. Porque el artículo 108 que yo leí habla de delito de defraudación fiscal. Sí. No habla de tildar de delincuencia organizada. El artículo tanto 108 como el 109 no manejan ese concepto. No sé si esto sea cuestión de medios o de articulistas que manejan o está tipificado, delincuencia organizada. Se les juzgará como miembros de la delincuencia organizada y ameritarán prisión preventiva oficiosa porque la defraudación fiscal se tipificará como amenaza a la seguridad nacional. Todavía está más grave esto. Entonces, por eso mencionaba hace referencia al artículo 22. Sí, por eso mencionaba yo en el primer segmento, Pablo, que va a ser materia de juristas, porque si es que llega a aprobarse así como está, que yo no lo creo, que va a tener modificaciones, finalmente, pues va a ser tema de abogados, ¿verdad? Contra el gobierno federal, etcétera. De hecho, el artículo 22 hace referencia al lavado de dinero, a facturas que no tengan apócrifas, hace referencia a crimen organizado, llámese secuestro, evasión, o sea, todo lo que implique una simulación
de un negocio formal siendo informal. Incluso la sanción, ¿eh? Sí. Ahorita decías que hay prisión preventiva. Además de ameritar prisión preventiva oficiosa, esos delitos se sancionarán con entre 2 y 9 años de prisión, de acuerdo con lo aprobado por los legisladores. Incluso se considerarán amenazas a la seguridad nacional. Pero fíjate nada más. O sea, si habla de detención oficiosa, para empezar, ya entra otra ley, que es la ley de la del dominio, la que aprobaron hace unos días. Extensión de dominio. Extensión de dominio. ¿Qué es lo que pasa? Que si es prisión oficiosa, por lo pronto, tú eres... Prisión preventiva oficiosa. O sea, yo sospecho que eres. Tú eres, bueno, por lo pronto vas al bote. Perdón, vas a la cárcel. Bueno, es coloquial. Una vez en la cárcel, empieza tu proceso y puedes estar ahí o una semana, puedes estar como años. Rosario Robles. Exacto. Pero mientras estás en la cárcel, entra la ley. Te confiscan tus cosas. Exactamente, te confiscan tus propiedades, etcétera. Entonces, eso es a lo que yo me refiero con persecutoria. Yo lo veo desde el punto de vista, perdón Pablo, de analista político. Lo que veo es que lo que se ha caracterizado en estos 10 meses López Obrador es el afán de querer hacer acopio cada vez de más poder, ¿verdad? Tiene el control de la Cámara del Poder Legislativo, se dice, y todo es indicativo de que quiere tener el control del Poder Judicial. Esta situación del aspecto fiscal, yo creo que las medidas que de repente se dice que son medidas draconianas es precisamente para tener en cintura a sus adversarios, ¿verdad? Caso de Eduardo Medina Mora, caso del otro juez que había parado lo del aeropuerto Santa Lucía, a todos se les metió por la parte que tenía que ver con el dinero, ¿verdad? Entonces, lo que pudiera preocuparme no es como ciudadano común. ¿Por qué? Porque yo no soy el adversario de López Obrador. Lo que me preocupa es que aquellos adversarios que pudieran ser un punto de equilibrio frente a López Obrador, que todos tienen sus pecados porque es política, les rasque y les puede encontrar por la parte del dinero, porque también en el artículo 109 que leí dice, si yo como ciudadano tengo un gasto superior a lo que declaré al fisco, tengo prisión preventiva oficiosa. Claro. Entonces, me preocupa porque la mayoría de los que pudieran ser equilibrio de poder frente al López Obrador, los va a ver con lupa y les va a encontrar algo, les va a mandar a la unidad de inteligencia financiera con Santiago Nieto y les va a encontrar algo, como le encontraron a Eduardo Medina Mora. Creo que salvo esa situación de quitarle el uso de las leyes contra mis enemigos, es saludable porque somos un país bastante desorganizado, Martín, en la parte fiscal. Fíjate que yo quisiera saber cuál es la opinión del secretario de Hacienda en torno a esta ley. No creo que él haya tenido que ver en su conformación. Ya ha habido 3 ocasiones en las que el presidente contradice al secretario de Hacienda. Y se me hace que esto es tan delicado y además con dedicatorias así tan claras esta ley, que yo no creo que el secretario de Hacienda esté de acuerdo. Mira, el secretario Arturo Herrera tiene influencias neoliberales, ¿verdad? 100%. Es una persona, desde el punto de vista de la economía, me corregirás o no, Pablo, es una persona hecha al modo neoliberal. Que no coincide ideológicamente con el presidente. No coincide, pero él tiene que ser ortodoxo porque la cuestión de la economía no se mide en función de la popularidad. Muchas de las medidas de la economía no han tenido que ver con popularidad. Aquí la bronca es la lana que está quitando López Obrador a lo que tiene que ver con productividad para darlo a sus programas de orden social, ¿verdad? Y en ese sentido, pues por eso la cuestión que necesita más dinero para poder cumplir sus promesas. De hecho, el secretario está consciente, es una estadística, él es un estadista, es una persona que sigue ahora sí que las bases de la economía y sabe perfectamente que bajo el esquema que está planteando Andrés Manuel no lo va a conseguir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Haz de cuenta que le pones a la economía un freno de emergencia, le metes reversa y le aceleras para que no avance. Pero en ese no avanzar, prácticamente paraliza lo que es la inversión, empieza a no gastar, a no invertir en infraestructura para no tratar de controlar lo más que pueda el dinero, empezar a que fluya menos, pero los que estamos adentro del paquete, o más bien dentro del país, tratamos de buscar la productividad y hacerle llegar al último consumidor como podamos, con costos muy económicos para que le alcance.
Entonces, cuando hablamos de una inflación del 3.5, que eso es lo que se espera y que aparentemente va a lograrlo, lo va a lograr porque el poder adquisitivo del mexicano no está alcanzando. Aún y cuando haya aumentado por decreto el salario mínimo, esto lo único que generó fue un incremento al costo operativo de las empresas y lo que provocó fue un incremento en las tasas de desempleo. Eso fue lo que A ver, lo que Pablo. provocó. Entonces, Arturo, vamos para terminar el tema, Arturo lo que está haciendo dice, oye, si me ponen estas condiciones, ¿qué hago? Entonces, lo único que le queda es tratar de recaudar donde no han podido recaudar, pero que está en ley. Por eso dicen, no estamos incrementando la base fiscal. Vamos a atacar aquellas áreas que no pagan y que, más sin embargo, están desde hace mucho están reglamentadas. Claro, como las ventas por catálogo, las ventas por catálogo, los arrendamientos y todo eso, que es a donde va a tratar de recaudar. ¿Por qué pronosticó una recesión Arturo Herrera? Porque el país no está creciendo, todavía no existe el Tratado de Libre Comercio, porque hay una incertidumbre en materia de inversión privada, la cancelación del aeropuerto, el Tren Maya, las consultas populares. Obviamente no lo pronosticó. Él dijo, sí, a nivel mundial se comenta la posibilidad de una recesión. Además, con estas leyes, desde mi punto de vista, tentatorias, o sea, adiós inversión, no nada más local, adiós inversión. Entonces, bueno, no Víctor, mates... aparte que todos esos augurios negros no se han cumplido. A ver, ¿para qué está utilizando el dinero que recauda y que de las ventas de bienes, de esto, de la supuesta venta del avión que no se ha vendido, ¿en qué lo va a utilizar? Son programas sociales. En programas sociales. Entonces, no mates la gallina de los huevos de Pero a oro. ver, en verdad está haciendo eso porque, a ver, corrígeme, Pablo, yo he visto las fotos que se han tomado los meros empresarios a nivel nacional con él, con una serie de promesas, debo reconocer que son solo promesas. Se llama a disciplina. estas alturas, Se llama pero disciplina. Gustavo de Hoyos no se disciplina. El único organismo empresarial que yo he reconocido que está dando la batalla como debe ser es Coparmex. Pero no sería pecar de pesimistas, Víctor, porque el mismo Carlos Slim acepta Carlos Slim mucho más poderoso que Gustavo de Hoyos económicamente. Sí, o sea, acuérdate que así es la política. Entonces, el mayor político en el país actualmente es el presidente de la República del partido que sea. Sí. Entonces, pues bueno, dice el dicho, nunca te pelees con la que hace de comer. ¿no? Sí. Entonces Gustavo de Hoyos está mal. No, Gustavo de Hoyos está asumiendo la responsabilidad que como organismo empresarial tiene. O sea, básicamente está gritando en el desierto. A lo que voy es, si todas estas recaudaciones tienen bienes sociales, pues hombre, promueve la inversión, no la limites. Estamos bajísimos en crecimiento. Te lo pongo fácil. Hoy, exactamente, el día de hoy acaban de bajar de 0.5 a 0.2 y la calificación de riesgo negativo. Así es. O sea, ¿esto significa, Pablo, que verdaderamente no hay ni inversión privada ni inversión pública? No. Independientemente que no hay... Hay lo mínimo indispensable, pero no es suficiente. Inclusive, si se pusiera de acuerdo con todos los empresarios, va a ser imposible revertir el efecto. El daño ya está hecho. Entonces, esta reforma fiscal, por lo que me estás diciendo, debo entender que pretende sustituir el ingreso que pudiera generar la inversión privada o pública en una base fiscal más amplia. Sí, pero no es suficiente. No. ¿Y quién va a querer invertir? O sea, básicamente estamos en un problema de círculo vicioso. ¿Reforma fiscal para qué? La respuesta es obvia, para que el gobierno recaude más, como si de un mayor gasto gubernamental dependiera un mayor progreso económico. Es que el crecimiento no se basa tanto en el gasto, es una parte del gasto público. Se basa en la inversión privada que te genera empleos, que te baja ahora sí que la presión de estar pidiendo dinero para poder inyectarle a través del Banco de México a los bancos para que la gente tenga poder adquisitivo, y esa es una forma de poder relajar la economía. Bien, Pablo, vamos a ir a mensajes. Sí. Jorge. Tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos a mensajes, regresamos. Está muy interesante esta noche la mesa. El Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros y su municipio dentro del marco